los protestantes no duran 100 años y su denominación pierde de identidad, se va. Muchos protestantes intelectuales conocen que había una tradición oral, pero lo que desconfían es decir, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está esa tradición oral? Quiero verla. Oye, mijo, pues por eso es tradición oral. Cada gente que lee las escrituras en su contexto cultural, económico, social, Claro. le da un sentido muy distinto al real. Entonces la tradición es ese contexto que nos ayuda a poderlo interpretar entender correctamente. Decir y caer la sola escritura no puede ser, porque principalmente lo que más defiendo yo, que es la palabra de Dios, la han tacado, la han quitado, la han hecho a su manera. Pues entonces desde ahí yo tuve que aceptar que la palabra de Dios es como la tiene la Iglesia Católica, ¿no? Eso fue lo que a mí me ayudó. No existe ningún documento, y eso se lo digo a los protestantes, no existe ningún documento donde algún reformador haya sistematizado las 5 solas, Cali. No hay ningún documento diga, nosotros creemos estas 5 solas, sino que hay una tradición. Aquello que ellos mismos nos atacan a nosotros, ellos también tienen tradición. Hola mis hermanos, qué bendición que nos acompañen una vez más en esto que es Identidad Católica, el episodio número 2, y aquí con mi hermano Josué Esquer. ¿Cómo andas mi mentado? Mi estimado Josué, el día de hoy, ¿cómo te encuentras? Ya me andas mentando, hermano. No, ya no ando regando, mi estimado, perdón. ¿Cómo andas? Estamos muy bien, gracias a Dios, saliendo del trabajo, con ganas de platicar, de compartir un poquito aquí esto que es Identidad Católica. Le damos las gracias a todas las personas que están de aquel lado, que nos están siguiendo, que nos están apoyando. Gracias por sus comentarios. Ya vimos que el video pasado pues dio sus frutos, ¿no? Muchas personas nos están comentando. Gracias también por las críticas, gracias por los ánimos. Créanme que vamos a estar al pendiente para poder dar respuesta a aquellos comentarios que pues vale la pena contestar, ¿no? Claro que sí. Pudieron poner en jaque en algún momento. Claro, sí, ¿no? Y sobre todo, pues, que se sepa que está la puerta abierta para la crítica también. No estamos cerrados, o sea, te lo decía yo, si aceptamos la rosa, aceptamos la espina, también diría Arjona, ¿no? Y pues el día de hoy, pues parece que venimos, los dos vamos saliendo de trabajo, parece que trabajamos donde mismo, que venimos uniformados, mi estimado. Pero pues bueno, fíjate que precisamente en los comentarios, que ahorita al final vamos a dedicarle un poquito de tiempo a leer algunos, pero precisamente en los comentarios, no, que este cuate no es reformado en realidad, ni es protestante. Hasta a mí me dijeron que yo era exprotestante. Yo nunca he sido protestante, hermano, pero pues bueno, ¿no? Híjole. Tú no eres reformado y por ahí alguien te defendió, ¿no? Ha de ser deformado y que no sé qué. Bueno, el punto es que mencionaron algunos comentarios que seguramente pues no eras exprotestante o que no fuiste un buen protestante porque realmente nunca te reformaste, por así decirlo, y mencionaban las 5 solas, ¿no? Entonces yo te decía, pues vamos hablando de eso, ¿no? No con el énfasis de que se den cuenta que sí lo eras, sino pues también ¿a qué se refiere? Incluso cuando yo le dije, ¿de qué estarán hablando? Entonces, para todos aquellos católicos también que nos están viendo y escuchando, pues que puedan entender qué es esto, a qué se refiere y cómo poder, lo que siempre has dicho tú, ¿no? Repeler, contrarrestar y poder defendernos de los hermanos separados, ¿no? Los hermanos protestantes. Mi estimado, entonces, ¿qué son las 5 solas? ¿A qué se refieren con esto de las 5 solas, mi estimado? Así es, mi querido Cali. Pues muchas gracias. Gracias por la idea que nos dio el que comentó sobre las 5 solas, que es un tema que honestamente, vamos a ser muy honestos en este sentido, es un tema desconocido para el mundo evangélico general. Ok. Es un tema que ahorita está saliendo en auge por causa de las redes sociales, por causa de este nuevo intelectualismo doctrinal que nuestra sociedad, nuestra cultura latinoamericana siendo atacada por estas ideas woke, por estas ideas feministas y todo este modernismo que nos ha contagiado. Hay un despertar en muchos jóvenes, específicamente en jóvenes okay. De los, vamos a decir, los 20 a los 30 años, y están deseando conocer su tradición, ¿no? Están deseando volver a sus orígenes. De acuerdo. No solamente, hermanos, no solamente nosotros como católicos, sino también personas simplemente de la calle, personas que hacen contenido en internet, que están tratando de recuperar su masculinidad, ¿no? Entonces hay un ambiente en Latinoamérica donde queremos volver a lo tradicional. ¿Por qué? Porque se nos está negando, se nos está quitando la cultura, la tradición. Entonces, dentro de este mismo juego,
está el área donde los protestantes desconocen sus orígenes. Ok, de acuerdo. Y yo sé que en los comentarios muchas personas me dijeron que a lo mejor no soy protestante, que a lo mejor no fui evangélico, que yo no soy esto, no soy esto otro. Entonces a ellos no les gusta aceptar cuando un evangélico, un protestante, un carismático abre los ojos y dice, bueno, pues quiero ver la tradición donde vengo, y descubre que esa tradición viene antiquísimamente de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y Ortodoxa, ¿por qué no también? Entonces, en ese sentido, las olas de la Reforma, así se conocen ya en el siglo XX para acá, es algo, vamos a llamarlo moderno. Ok. Las 5 solas no es algo que se conocían como las conocemos el día de hoy. En tiempos de los reformadores protestantes, vamos a hablar de Lutero, de Juan Calvino, de Juan Zwinglio, que son estos 3 reformadores los principales que llevan a cabo una serie de movimientos políticos, de movimientos doctrinales, de llevar al proselitismo a la cultura europea en aquel tiempo del siglo XVI, donde habitaba el catolicismo, y empieza a haber las conversiones en masa de católicos hacia el área protestante, ¿no? De acuerdo. Entonces las 5 solas son 5, para empezar, son 5 principios. 5 principios que el protestante moderno ha definido como que son aquellas cosas que un protestante debe de creer para poder ser protestante, ¿no? Sin estos 5 principios, sin estas 5 solas que las voy a mencionar, Jali, para que a lo mejor no las sabes tú de memoria. La primera es la sola escritura, y están en latín principalmente. Sola scriptura, sola fide, que quiere decir solo la fe. Okay. Sola gratia, que quiere decir solo la gracia. Okay. Luego solus Christus, que quiere decir solo Cristo. Y por último, soli Deo gloria, que significa solo a Dios la gloria. Entonces estas son los 5 principios que fueron las banderas en teoría de los reformadores para luchar en contra de la fe católica en el siglo XVI. No sé si hasta aquí, Cali, pues puedas tener una idea más o menos de lo que estamos hablando hasta aquí. Me llama mucho la atención cómo mencionas que a final de cuentas las raíces, de dónde brota todo esto, pues sigue siendo la Iglesia Católica, ¿no? O sea, estamos hablando que si tenemos 2000 años de Iglesia Católica, pues si no me equivoco vagamente, en 1400, 1500, 1600, por ahí es donde empieza esta bendita reforma, ¿no? Entonces, estamos hablando de 1400, mínimo 1400 años atrás, que pues todo esto tiene raíces católicas, ¿no? Y hubo este rompimiento, este berrinche, me voy a atrever a decir, de alguna manera, no quiero solamente echar, también de alguna manera provocado también por nosotros mismos, lastimosamente, ¿no? Por algunos detalles, algunos errores que pues luego hablaremos en detalle de eso también, ¿por qué no? Se vale. Pero que nace de ahí, no me llama mucho la atención que digas eso. Y así con el solo nombre, pues busca la manera, o yo lo voy entendiendo, como de cómo hacer a un lado a la Iglesia Católica. Así lo estoy captando. Porque, por ejemplo, dices, sola escritura, pues pareciera ser que, ¿sabes qué? Es que nada más la interpretación de la Biblia. Y es, pues, ¿qué es lo que hacen los pastores? Pues, y la interpretan a su manera, ¿no? Dices, solo la fe. Dices, pues, como católico, y pues, ¿dónde quedan las obras, no? Solo Dios. Pues, y lo demás, y la Virgen María, la veneración a los santos, la intervención de los santos, no lo sé. Por ahí lo voy entendiendo, ¿no? Como que trae voy a usar una palabra vulgar, bueno, no vulgar, sino común, esta jiribilla que decimos, ¿no? Que de decir, a ver, solo esto, y lo otro no tiene validez. Así lo estoy entendiendo. No sé si por ahí va la pichada, mi estimado. Ahí va más o menos, vas atinando bien. Porque la idea es reformar a la Iglesia Católica. Ok. La idea principal de Martín Lutero y después Juan Calvino y los demás reformadores era reformar a la propia Iglesia Católica en el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta el día de hoy. Cosa que al no poderse llevar a cabo, ¿por qué no se puede llevar a cabo tan buena intención? Puede decir uno, si Martín Lutero y Juan Calvino y muchos reformadores pudieron ver
áreas de oportunidad, como decimos hoy políticamente hablando. Claro, claro. Donde la Iglesia Católica estaba errando, donde estaba fallando en algunos aspectos. ¿Cómo es posible que la Iglesia Católica no haya querido reformar su propia iglesia, ¿no? Entonces, la idea de esta reforma era una reforma no en lo moral. Así nomás como un paréntesis para poder crear un contexto que la Iglesia Católica no está cerrada a la reforma o a la renovación, al resurgimiento de una fe más viva en su práctica. Imagínate, hermano Cali, mira, los protestantes no duran 100 años y su denominación pierde identidad, se va. Sale, por ejemplo, nació el anglicanismo en Inglaterra, Sí. sale de ahí nuestro querido John Wesley a Estados Unidos y levanta el metodismo y pega mucho más fuerte que la iglesia anglicana, que era un país entero que estaba a favor de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que no pasa ni 100 años, ni 50 años a veces cuando una denominación pierde todo lo que tuvo y cae en esto que se llama la apostasía o el relajamiento o el estar nomás jugando al score de ser reformado, ser cristiano, ser lo que sea. Tiene que haber una renovación siempre. Y la ventaja que nosotros vemos en la historia del cristianismo es que la Iglesia Católica ha tenido la fuerza y el coraje para tener gente, santos dispuestos a reformarse en el sentido original de la palabra. Una renovación de su fe. Y esto ha venido pasando de generación en generación sin una cosa muy particular, a diferencia del protestantismo, que es que la Iglesia Católica no ha cambiado sus dogmas en cada renovación. La Iglesia Católica no ha abandonado su tradición de lo que ha creído antes, sino que al contrario, ha desarrollado en esas renovaciones aquella misma fe que fue transmitida. En cambio, cuando vemos acá el protestantismo, en cada avivamiento que hay, cada relajamiento protestante que hay, resurge una nueva denominación, un nuevo movimiento protestante que trae un auge distinto al pasado. Y esto lo podemos ver, como te dije anteriormente, empieza el luteranismo y llega a un lugar específico. Luego empieza el calvinismo y abarca mucho lugar, pero luego se pierde. Y ahorita tenemos, ¿quién es el evangélico más conocido en Latinoamérica y en el mundo? Los pentecostales. Ellos se puede decir que son la nueva reforma de la reforma, vaya. Ok, ¿no? de acuerdo. Entonces, con esto en mente, para no hacerle mucho al sabiondo aquí, pero me emocioné porque es un tema que también he estudiado un poco, esto de los avivamientos. Y es muy curioso, pues que cada avivamiento pues es una nueva religión, una nueva denominación, un nuevo conocimiento de Cristo, y se pierde lo que ellos creen. Entonces, volviendo al tema de las 5 solas. Las 5 solas es ese legado protestante. Ese legado protestante que nos dice de dónde vienen los protestantes. Y como tú dices exactamente, con un énfasis, ahora sí, como decíamos en la plática pasada, decíamos que ¿por qué los protestantes a lo mejor parece que nos están atacando los católicos? Nada más. Sí, de acuerdo. Aquí específicamente en este tiempo era así. Yo creo que por más de 3 siglos el protestantismo estuvo llevando su doctrina, su filosofía a contradecir la fe católica. Entonces, bien has dicho, los 5 puntos de la fe católica son aspectos negativos de lo que nosotros creemos, son antagonistas, depende si los interpretas de esa forma, ¿no? Depende, porque si hablamos, como tú dices, solo a Dios la gloria, que es la última de las olas, soli deo gloria, que es solo a Dios la gloria, ¿qué católico no va a aceptar que la gloria es solo para Dios? Sí. ¿Qué católico no va a decir que la gracia, la salvación de Dios es solo por gracia? O sea, ¿en qué sentido lo estás diciendo? Tiene que ver eso. Entonces, ahí es donde tenemos que ver cómo ellos interpretan algunas cosas que, hermano católico, tú y yo las podemos creer abiertamente, pero sin darle el sentido que ellos le dan. Ahorita vamos a ver por qué. De acuerdo. No sé si quieres comentar algo, mi hermano. No, pues me sorprende la manera como lo expresas y sobre todo que voy captando, ¿no? Me gusta mucho que reafirmes el hecho de que la iglesia, a pesar de tanto tiempo, pues los dogmas siguen siendo los mismos. O sea, hay una congruencia. Eso es lo que me gusta. Eso es lo que me atrevo a defender, y cómo pareciera ser, sin saber, no se me asusten, digo, no se me enojen, pues pareciera ser que los protestantes se van subiendo a la ola de lo que ahorita esté pegando, ¿no? Hablando en bastantes años, no en meses, ¿no? Entonces, a eso me suena, sin conocer una vez más. Pero pues adelante, mi estimado. Entonces, entremos, te invito a cada una de ellas, a ver cuántas alcanzamos a ver en el tiempo que tenemos. La sola escritura, ¿qué significa en términos simples
la sola escritura en este sentido? Muy bien, hermano. En términos muy simples, básicamente la sola escritura es la máxima autoridad. No significa que es la única autoridad, porque aquí puede haber una confusión. Ok. Porque sí hay protestantes que entienden que la sola escritura es la única autoridad. Y todavía hay más broncas ahí. Pero cuando decimos que es la máxima autoridad, estamos diciendo que la palabra de Dios escrita, aquella palabra que fue escrita por los sucesores de los apóstoles, o los mismos apóstoles, y el Antiguo Testamento que usan, como decíamos la vez pasada, los protestantes basados en el canon judío, no en el canon cristiano. Esa sola escritura que ellos identifican como la palabra de Dios es la única fuente de verdad y de doctrina. Es aquella verdad de doctrina, moral y fe. Esos tres aspectos fundamentales de la vida cristiana vienen exactamente del único libro que es la Santa Escritura, ¿no? Entonces, puede haber autoridades, puede estar la tradición, inclusive para algunas denominaciones protestantes como cierta autoridad, cierta, muy por abajo, muy por abajo. Puede estar el gobierno de cada denominación eclesiástico también, sus confesiones, aquello que ellos han dicho, esto es la verdad para nosotros, también puede ser parte de autoridad para ellos. Y por ende, todas estas verdades, todas estas autoridades, a excepción de la Escritura, son falibles, se pueden errar. La única palabra de Dios es infalible, pero su iglesia es falible, sus maestros son falibles, ok, y por ende sus confesiones son falibles. Pero entonces, a ver, ok, hasta cierto punto hay mucha similitud con el catolicismo, o sea, de la importancia que tiene la Escritura. La palabra de Dios para el católico es fundamental también. Así es. Lo hemos dicho, que tristemente, y en los comentarios ponían del video pasado, que no estemos tan instruidos o que no la reflexionemos tanto, pues ya esa es harina de otro costal, como decíamos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el catolicismo tenemos la Lectio Divina, que está enfocada 100% en la lectura y reflexión y comprensión de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios. Pero entonces, a ver, una pregunta que me surgió. Solamente la Escritura, ok, vamos a decir, ok, está bien, pero ¿y quién la interpreta? Pues, o sea, ahí es donde me entra la carcomita, y sabiendo ya que, pues, lastimosamente cualquiera puede abrir su iglesia en el mundo protestante y llamarla como le dé la gana. Cualquiera que tenga unos seguidores renta un local, compra un localito y ya, es una iglesia. Es la realidad, es triste, ¿no? Y pues va a estar dependiente de cómo esa persona interprete la Biblia. O hay no quise llamarle magisterio porque van a decir católico, ¿no? Pero, o hay un consejo de protestantes que interpreta la Biblia o que da fe de que correctamente se está enseñando bíblicamente a toda la corriente protestante. No lo creo, ¿no? Entonces, ok, sola Escritura, está bien, pero entonces, ¿quién es el encargado de interpretarla? Exactamente, hermano. Qué tema tan hermoso en el sentido en lo que vamos a agarrar. Porque suena muy bonito, ¿no? Solo la palabra de Dios, vamos a definirlo de esa forma. Qué bonito que te digan a ti los hermanos protestantes, solo la palabra de Dios es la única fuente de autoridad. Es muy complicado. Amén. Es muy complicado decir no a eso. Claro. Es muy complicado, ¿no? Para el católico instruido tiene que debo marcar la pauta porque sabe para dónde va el protestante. Espérate, porque hay un problema ahí. Pero mira, lo que estás diciendo tiene mucho sentido. O sea, ¿quién interpreta? ¿Quiénes son aquellos, vamos a decir, que tienen el poder, que tienen la función de poder interpretar las Escrituras para que nos transmitan la fe y sea predicada como nuestro Señor mandó? Pues entonces, ese es el principal problema y has pegado en el puro clavo, hermano. Y lo que quiero decir es que desgraciadamente el mundo protestante es un mundo en sí. O sea, es un mundo en sí. No puedes tú generalizar nunca. Ok. O sea, tú puedes decir de magisterio y te van a levantar la mano los luteranos y los anglicanos. Amén, te van a decir, no tenemos un magisterio. Ok. Pero se va a levantar el bautista y el pentecostal y te van a decir, no, amén. El adventista, no, amén, te va a decir. Entonces, hay una complicidad ahí de que no sabes a quién tirarle, no sabes a quién rajarle, no sabes dónde atinar, cuando a veces decimos, esto está bien, esto está mal, porque uno va a decir, no, pues yo sí lo creo. Yo sí tengo razón en ese aspecto. Entonces, al final, se puede decir esto en pocas palabras. Lutero, la intención que tenía era que hasta la persona de campo
tuviera la ventaja de leer las escrituras y poderlas comprender. Okay. Esa es la intención que tenían los reformadores, como también William Tyndale, que también fue otro de los herejes, perdón la palabra, otro de los herejes que fue incluso condenado en tiempos de Enrique VIII en Inglaterra, donde él tradujo la Biblia al inglés, ¿no? Entonces, su intención era que todo el pueblo la leyera. Esa era la intención que se le salió de las manos. No porque está mal que la gente común y corriente la lea. Tenga acceso, sí. El asunto es que el problema es qué finalidad le das cuando tú tienes esa escritura en la mano. ¿Qué poder le das? Entonces, los evangélicos primeros, Lutero y los demás, tenían la intención de transmitir esta verdad, donde tú, Cali, tuvieras el poder de interpretar la escritura inclusive, sin ningún magisterio, simplemente con la pura ayuda del Espíritu Santo. Ellos creían que tú podías interpretar la escritura asumiendo que cada creyente tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Con ese énfasis. Qué peligroso. No sé si has visto la película La Ley de Herodes, una película mexicana muy vieja. No sé si recuerdas que el compa llega a un pueblito, ¿no? Y que solicita dinero y no le quería dar el partido político. Ándale, sí. Pero le dicen, aquí está, le dicen, y le dan la Constitución, ¿no? Entonces, lo estoy entendiendo de esa manera. Wow. Él interpreta la Constitución a como le da su gana, empieza a imponer impuestos, a cobrar esto, lo otro, y se hace un violadero de la ley. O sea, no se respeta la verdad de lo que estaba realmente escrito ahí, y este hace lo que le da la gana, ¿no? A eso me suena, y es bastante peligroso, porque si entiendo bien, no hay un pastor de pastores, voy a decir, que al menos nosotros le llamamos el norte verdadero, o sea, la dirección hacia dónde. No, desde el hecho de que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, es bastante, bastante peligroso. Ahora te pregunto, ok, vamos a seguir. Voy a decir Juan este rol. Ok, sola escritura. La Biblia, pues, ¿cuándo se empieza a escribir? ¿De quién viene? ¿De dónde nace? Pues, oye, viene de gente que estuvo de viva voz con Jesús. Bueno, estoy hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Sí. Y que esparció la buena nueva de manera verbal durante mucho tiempo. O sea, y en ese tiempo no existía la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Las primeras comunidades, Pablo escribió la Biblia, me voy a contradecir quizá, pero no tienen validez entonces, porque pues no había Biblia. No lo sé, para mí ahí entra en una contradicción, porque pues la Biblia se constituye hasta ¿cuántos años después de Cristo? Bastantes, ¿no? Así es. Bastantes. Entonces, ¿cómo poder basar o decir esto de sola escritura y hacer a un lado la tradición de la iglesia? ¿Cómo lo fundamentan los protestantes y cómo podemos repeler este fundamento de ellos, mi estimado? Pues igual, ¿no? Igual. Desgraciadamente hay opiniones por todos lados. La opinión que anda ahorita pegando un poco en redes sociales, porque está el debate fuerte en redes sociales, es de que la escritura en sí misma es la única evidencia de la tradición. O sea, okay. muchos pues claro, protestantes... Tiene lógica. Así es. Sí, perdón. Muchos protestantes intelectuales conocen que había una tradición oral, pero lo que desconfían es decir, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está esa tradición oral? Quiero verla. Oye, mijo, pues por eso es tradición oral. O sea, ellos quieren evidencia de la tradición oral. Y la tradición escrita es la misma tradición oral que nos llegó de Jesucristo, los apóstoles, pero que fue transmitida en cartas y en documentos, como tenemos los evangelios y las cartas de los apóstoles, ¿no? De acuerdo. Entonces, ¿qué es una incongruencia? Y quieren de esta manera poner en jaque a nosotros los católicos al decirnos, muéstrame la tradición oral. O sea, dime qué es, dime qué cosas no están en la Biblia para que digas que hay una tradición oral. Y ahí está el problema. Y me encantó ver al padre Arturo Cornejo diciendo algo muy atinado, es la tradición oral y la escritura van de la mano. Son dos fuentes que salen de la boca de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, no puedes tú leer la escritura sin el contexto de lo que es la tradición. Ya vemos lo que pasa cuando leemos la escritura en nuestra contemporaneidad. Ya vemos lo que pasó en el siglo XVI, en el siglo XVIII, en el siglo XX. Cada gente que lee las escrituras en su contexto cultural,
económico, social, Claro. le da un sentido muy distinto al real. Entonces la tradición es ese contexto que nos ayuda a poderlo interpretar Entender. correctamente. Y sí hay evidencia de la tradición oral. En los escritos que tienen los padres de la iglesia, en esa parte podemos tener la primera evidencia de la tradición oral. Cómo los padres de la iglesia le enseñaban el cómo. Dice el padre Arturo Cornejo, la escritura te dice el qué, pero la tradición te dice el cómo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios nos dice en su palabra que vayamos y bauticemos a cada persona en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, pero no nos dice el cómo. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿En qué forma? ¿A qué edad? ¿A qué tiempo? Okay. Entonces la tradición te da el contexto del qué, o sea, perdón, del cómo. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, si en algún momento no estaba el río Jordán donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, ¿en qué parte nuestro Señor da una orden en la Escritura para que podamos bautizar sin un río exclusivamente? Porque en la Escritura solamente se mienta que bautizaba Juan Bautista en el río Jordán. Pero fuera de ahí no hay una evidencia de otro río. Entonces, si somos solo Escritura, pues vamos a decir, pues vamos a bautizar solamente en el río, ¿no? el Jordán, sí. Entonces, la tradición nos ayuda a poder darle el cómo a muchas de las doctrinas cristianas. No sé si quieres decir algo. Sí, estaba pensando, cuando tú eras protestante, y me imagino que de alguna manera abrazaste un poco esto de la sola Escritura, ¿cómo te empezaste a dar cuenta de que no iba por ahí? O sea, quizá ahorita haya algún hermano protestante que nos esté viendo, o algún católico que empiece a dudar, que diga, caray, ha visto demasiada propaganda protestante, lo que diga, no, sí, la Biblia nada más. Tú, cuando estabas de ese lado, ¿qué te cuestionaste? ¿Qué empezaste a ver tal que te ayudó, pues, a abrir los ojos en ese sentido? Claro, recuerdo que lo que a mí me ayudó, yo siempre he dicho que mi conversión fue una conversión reflexiva, de cuestionamiento personal e intelectual y filosófica. No fue mucho de estudiar, pero a mí lo que me ayudó bastante fue el simple hecho, y estamos atinando muy bien, el Espíritu Santo nos está ayudando, Cali, porque lo que me ayudó mucho fue simplemente algo tan fácil como decirme, antes existía una tradición oral basados en el Nuevo Testamento. Esa información, créeme que no me llegó cuando recién me hice protestante, yo no sabía eso. Okay. O sea, me enseñan que hay una tradición, eso lo conocí ya en los documentos católicos, y lo tenía que aceptar. ¿Por qué? Porque es un hecho que las escrituras no se escribieron inmediatamente cuando Jesucristo se va al cielo. Claro. Entonces tuvo que haber una predicación oral, una enseñanza oral, una transmisión oral de cada uno de los apóstoles en sus predicaciones para poder llegar a la gente de aquel entonces. Entonces aquí es el Nuevo Testamento, decía yo. Pero las escrituras mientan que hay unas escrituras. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, en su carta a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando en ese dato, pero enseña esta parte, que solo la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces sí existían escrituras en el tiempo de los apóstoles, pero ¿qué escrituras eran? Entonces, al yo conocer que esas escrituras era el libro alejandrino o el canon alejandrino, que se conoce como la Septuaginta, eso también lo aprendí investigando. La Biblia de los 70, ese libro es el Antiguo Testamento judío antes del canon que estamos hablando después. Antes del canon, después de Jesucristo. Este canon era la versión griega, eran escritos de todo el Antiguo Testamento en griego. Ok. Y hermano, ¿en qué los originales del Nuevo Testamento están escritos su mayoría en griego también? Ok. Los apóstoles hablaban el griego a las personas de aquel entonces que no eran judías. Entonces, esta Biblia, hermano, era la que usaban, no era la Biblia en sí, no, pero este documento, la Septuaginta, era el libro que usaban los primeros apóstoles. Yo cuando descubrí esto, dije, wow. Entonces, pues tiene sentido de que el catolicismo tenga todo este canon entero, donde yo no tengo los mismos escritos que los católicos. Entonces, al descubrir que hay una tradición judía, que hay una tradición cristiana, y que el cristianismo une esas dos tradiciones en una, dice, esta es la palabra de Dios.
ahí yo tuve que decir y caer, la sola escritura no puede ser, porque principalmente lo que más defiendo yo, que es la palabra de Dios, la han tacado, la han quitado, la han hecho a su manera. Pues entonces desde ahí yo tuve que aceptar que la palabra de Dios es como la tiene la Iglesia Católica, ¿no? Eso fue lo que a mí me ayudó a despertar en ese sentido, ¿no? Ya hay un sesgo desde ahí, ¿no? El hecho de lo que hagan esto. Fíjate que yo en mi ignorancia siempre he pensado y me ha fascinado, y te lo compartí la vez pasada que hablamos, el último versículo del Evangelio de Juan, que es el clásico, ¿no? De que Jesús hizo muchas cosas, que si estuvieran Claro que escritas, ni los libros de este tiempo bastaría, ¿no? Claro. Para entrar en un contexto, uno piensa, los libros, puta, pues ahorita hay millones, ahorita en los libros que existen hoy, quizás se alcanzarían, pero está hablando de aquel tiempo, ¿no? Pero bueno, nomás para establecer un ejemplo de lo que dices, que es importante entender el contexto. Claro. Pero bueno, esa lectura es como que una defensa muy sencilla, muy práctica, muy fácil. ¿Cómo la interpretan los protestantes para decir que no trataba de decir eso? No sé si me estoy explicando. O sea, yo ese versículo lo puedo entender como, o sea, no solo lo escrito nos evangeliza, no solo lo escrito es lo que hizo Jesús, porque literal dice, ¿no? Jesús hizo muchas cosas. Estas se escribieron para que nos convirtiéramos, para que creyéramos. Pero dice, si escribiéramos todo, no alcanzarían los libros que existen, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, desde mi catolicismo, está muy entendible. Pero ¿cuál es el argumento con el cual los protestantes dicen que no se refiere a eso, para que los hermanos sepan y pues puedan defenderse también? Sí, los cristianos reformados, protestantes reformados, ellos sí aceptan que es... Y no tienes para dónde hacerte, pues tienes que aceptar que sí había una tradición oral. Okay, pero si hablamos ya de pentecostales y de bautistas y algunos fundamentalistas, ellos simplemente dicen que Jesucristo simplemente pudo haber hecho miles de cosas más, pero no fue necesario que estuvieran escritas. O sea, si él hubiera querido que estuvieran escritas, se hubieran escrito. O sea, al final simplemente están desechando todas las demás cosas que nuestro Señor Jesucristo dijo y hizo, con un sesgo, con un prejuicio de pensar que no eran necesarias que las supiéramos. Okay. Ahí caemos en la sola escritura en su pura esencia, ¿no? Porque el protestante que sí tiene la escritura como autoridad máxima, pero los que tienen la escritura como la única autoridad, ahí sí ellos tienen que mocharle a realidades verdaderas, ¿no? De acuerdo. Defender el punto, por así decirlo, ¿no? Y no hay para dónde hacerte. No, sí. Es como tenía un maestro, todavía nos hacemos carrilla los que estábamos en la secundaria, nuestro maestro que nos daba física, ¿no? Que le preguntabas, pues física te interesa, oye, pero ¿por qué esto? Porque es que así es, decía, y era su respuesta, ¿no? Como decía, es que así es, y pues pareciera ser que así es los protestantes, ¿no? O sea, oye, ¿por qué eso? No, pues que así es. Ya no hay una explicación, ya no hay nada más, ¿no? Así es. Bueno, pasemos entonces ahora a otra, mi estimado. No sé, solo fide. Okay. Solo fide, que es, me decías que es solo la fe, ¿no? Sí, la justificación. Solo la fe. La justificación, que es la salvación, si estoy sintiendo bien, ¿no? Ahí medio leí un poquito. Así es. Porque dije yo, la justificación, ¿a qué se refiere con la justificación? Pues la salvación de los hombres, ¿no? Si entendí bien, corrígeme si estoy mal. Que solamente la fe, o sea, solamente creyendo. O sea, realmente así es. Si yo creo y tengo fe, ya soy salvo. A eso se refiere. Sí, en su esencia así es. Ok. O sea, ya... Sí. Perdón, es que se me viene a la parte, no sé si se basa en esta lectura que dice, si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levanta, todo. Ahí se basa o este versículo contradice eso, o no sé. ¿Qué nos puedes compartir? ¿En dónde se basa esto de que solo la fe, y sabiendo que nosotros en el catolicismo y en la misma Biblia dice, muéstrame tu fe a través de las obras, ¿no? Porque si estoy entendiendo bien, solo la fe significa que las obras pues no son necesarias o no bastan, ¿no? A ver, no sé qué nos puedas compartir. Así es, brother. La sola fe,
más conocida como sola fide en latín, Ok. tiene que ver con la justificación. La justificación es esa parte que hace Dios en nosotros cuando nosotros recibimos la salvación. Porque la salvación está en la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios es necesaria para podernos salvar a nosotros. Pero la manera en cómo se nos aplica a nosotros es justificándonos de nuestros pecados, haciéndonos santos, haciéndonos puros, perdonando nuestros pecados, limpiándonos y pudiendo tener vida eterna ya santificados. Entonces, en nosotros como católicos existe la tradición y la interpretación de la iglesia donde nosotros creemos que no es solo la fe, sino que es fe y obras. No es solo las obras, es fe y obras. Más obras. Claro. Porque el cristiano católico tiene una doctrina mucho más maravillosa que solo contentarnos con creer. Entonces hay unos textos en la Biblia que pueden aparentar darnos esta interpretación. Y qué bueno que toques el tema, porque me gustaría que fuéramos a algo que encontré en internet, que no había descubierto, y cuando lo descubrí hoy, estudiando un poquito, pues volví a caerme para atrás otra vez. Ok. Volví a caerme para atrás del anticatolicismo tan grueso que existía ya en Lutero, en años de 1519, 1520. Ya Lutero estaba agarrado fuertemente en contra de nosotros, ¿no? Y por ejemplo, volviendo al tema de la tradición de los católicos, okay, voy a hacer un paréntesis en el tema que estamos hablando. No existe ningún documento, y eso se lo digo a los protestantes, no existe ningún documento donde algún reformador haya sistematizado las 5 solas, Cal. No hay ningún documento diga, nosotros creemos estas 5 solas, sino que hay una tradición. Aquello que ellos mismos nos atacan a nosotros, ellos también tienen tradición. Las 5 solas es un desarrollo que se va haciendo y que va evolucionando con cada reformador en cada país, en cada parte de Europa, ¿no? Entonces, Lutero puede mencionar la sola fe, la sola escritura, solo Cristo, pero después Calvino le puede dar énfasis al soli Deo gloria, claro, a la sola gracia, ¿no? Claro. Entonces, es muy curioso, y esto les va a doler a los protestantes, pero es la verdad. Estudiando un poquito sobre el tema, yo la verdad no lo sabía hasta ahorita, pero está un catedrático católico que demuestra en un documento en su libro que es un mismo católico el primero en sistematizar las 5 solas, vaya. Oh, ok, vaya. A ver, ok. El hermano se llama Johann Baptist Metz. Johann Baptist Metz. Él vivió de 1928 al 2019 y él escribió un libro, se llama libro La Iglesia y el Mundo, se llama el libro, ¿no? Okay. Entonces ahí este hermano Johann Baptist en ese libro pone muchos artículos de muchos autores para hablar sobre este tema que él quiere tratar, la iglesia y el mundo. Y en uno de los artículos viene un sacerdote holandés que se llama Joseph Frans, y está muy raro el nombre, ¿no? Pero lo voy a decir, en el español. Joseph Frans Lescrauret, algo así. Ok. Es del año 1923 al 2019 donde este autor vivió. Y él hace un artículo que se llama Las iglesias reformadas, ¿no? Entonces, este autor dice, esto es lo que dice él. Levanto comillas, dice, como Lutero, Calvino estaba comprometido con las 3 solas. Aquí nos está dando un dato. Calvino estaba comprometido con 3 solas. Sola escritura, sola gracia y solo fide, ¿no? Estas 3. Anteriormente resumidos por Lutero en Solus Christus. O sea, solo Cristo abarcaba estas solas, ¿no? Ok. Luego, por agregado expresamente el soli Deo gloria. Entonces, esta es la primera vez donde hay una sistematización de un documento histórico. Es el primer documento histórico apenas en el siglo XX donde las 5 solas aparecen. Entonces, no es algo que sea muy antiguo. Hay una evolución de los protestantes donde uno, de repente Lutero decía una cosa, la sola esto, otro la sola esto, otro. Entonces no era algo que todos creían y todos practicaban, ¿no? Dato curioso para aquellos que pensaban que los católicos no están al tanto, ¿no? Vaya que un católico fue el que lo sistematizó de una manera orgánica. Luego, hay unos textos, hermano, que encontré. Ok. Que tienen que ver con la sola fide, con lo que estamos hablando. Ok, de acuerdo. Y tienen que ver también con la sola escritura. Lutero, mi querido Cali, no sé si sabías,
y aquellos que no saben, Lutero fue... una de sus obras de Lutero, en el año de 1520, si no me equivoco, Lutero edita su primera Biblia en alemán. Hace la traducción en alemán y pues se hace famosa, ¿no? De esas Biblias hubo 5 ediciones hasta 1530. Ok. Entonces, vienen unas modificaciones muy raras en Lutero, en su Biblia, que desgraciadamente nos invita a desconfiar mucho de la intención de Lutero al querer darle forma a una Biblia para el pueblo. Ok. Por ejemplo, en Romanos 3:28, la escritura de Martín Lutero, de este texto, Romanos 3:28, dice así: sostenemos que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. Este texto, la palabra solo, fue añadido por nuestro querido Martín Lutero, hermano. La palabra solo no existe ni en la Biblia Reina Valera en ese texto el día de hoy. Simplemente dice así: así pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así debe decir el texto. Pero Martín Lutero, con su interpretación, no le bastó y dijo: no, pues aquí tengo que enfatizar que la justificación, la salvación del hombre, es solo por la fe. Y aquí hace un énfasis que tiene cierto sentido, porque dice sin las obras de la ley. Entonces aquí tenemos que interpretar qué significa las obras de la ley. Y para el católico, la interpretación que nos ha sido entregada por los padres de la iglesia es aquellas obras en las cuales los judíos basaban su fe en cualquier obra ceremonial, cualquier aspecto de la ley, incluso donde confiaban ciertamente que ellos eran salvados por cumplir estos mandamientos sin la gracia de Dios. De acuerdo. Ahí está el conflicto, ¿no? ¿Cómo vas, hermano? No, estoy con la boca abierta porque, híjole, hasta cierto punto suena lógico el hecho de que si tú quieres fundamentar algo que estás exponiendo, pues le vas a poner, como decimos en México, pimienta, ¿no? Y ese solo, pues oye, pues le da más power a lo que Lutero quería compartir. Pero también estaba pensando la Biblia del latín al alemán, ¿no? Si no me equivoco, fue la traducción de Lutero, ¿no? O del griego al alemán, no sé. Pero de cualquier otro idioma, Okay, pues okay. no soy muy experto del tema, pero al alemán Sí. fue la traducción de él, ¿no? Yo me pongo a pensar otra vez, respuestas simples y sencillas. Por más que alguien sepa de un idioma, al momento de que tú lees en ese idioma y lo quieras traducir al tuyo, al natal tuyo, va a haber le llaman tropicalización del lenguaje, porque no es lo que dice, es lo que quiso decir. Así es. Entonces es complicado, porque otra vez vamos al punto donde tanto tachamos a los pastores, ¿no? Que es, pues leen la Biblia y lo que entienden que quiere decir, y de eso predican. Pues entonces sí veo yo un riesgo muy grande en esto que estás compartiendo, y cómo esa palabra, que curiosamente son las 5 solos, pues viene y tergiversa todo el mensaje, y viene y cambia toda la estructura, y pues para mí está sustentada pues no sobre algo muy fuerte que digamos, ¿no? Entonces, gracias por compartir, se me hace algo muy, muy fuerte. Entonces, ¿cómo pudiéramos, mi estimado, como te decía ahorita, repeler, o cuál sería el consejo para los hermanos católicos para poder refutar este argumento de la solo por la fe, refutar a los hermanos protestantes? Sí. Hay una parte muy importante que es la que es más clara, ¿no? Está en el libro de Santiago. Ok. Y creo que tú ya te lo sabes también. Es como dice nuestro querido José Plasencia, que le mando un saludo, no creo que vaya a ver esto alguna vez. Pero dice, si la escritura, dice José, si la escritura alguna vez habla de sola, es para refutarla, dice. Porque fue nuestro apóstol Santiago, y voy a ver si lo traigo aquí, está en el capítulo 2 del libro de Santiago, en el versículo 17 y 19. Voy a repetirlo por si alguien lo quiere buscar. Santiago 2, 17, 19. Santiago nos dice ahí:
tienes la manera, Cali, de a lo mejor buscarlo en tu servidor aquí, lo que yo voy comentando. Santiago nos ayuda a interpretar correctamente qué es la fe y qué son las obras, ¿no? Y vamos a ver que este texto, que los protestantes van a decir la clásica, no, pues no te sabes otro argumento ni nada, pero pues si vamos a basarnos en la escritura, qué maravilloso es que en la misma escritura pues podemos encontrar paz. Santiago 2 del 17 al 19. Sí, si no me puedes ayudar. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que es Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nos está diciendo Santiago que la fe no está basada solamente, o mejor dicho, vuelvo a leer, hermano, otra vez. Claro, con gusto. Van a decir, ¿qué le está pasando aquí? Ya guardé el teléfono, pero dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es, con eso. Okay. Entonces, la fe, si no tiene las obras, si no podemos ver en ella el trabajo que hace la virtud del amor, cuando nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo y hay un cambio en nuestras vidas, exactamente, se tiene que notar que esa salvación está haciendo efecto en nosotros. Y no podemos ver que tu salvación realmente está siendo operada si no son por las obras. Entonces las obras juegan un papel muy importante en la vida salvífica, porque no podemos mostrar nuestra fe sin ellas. No podemos mostrar nuestra fe sin ellas. Y podemos decir que tenemos fe. Y podemos decir como Santiago, pues tienes fe, está bien. Y también Santiago dice esto, también los demonios creen y tiemblan, ¿no? Entonces, qué fuerte. Es un texto en el cual Santiago nos deja en claro que no podemos quitar la fe de las obras, es imposible, ¿no? Entonces, ahí es un texto muy importante donde vemos que podemos combatir la idea protestante. Otro texto, por ejemplo, está en Mateo 25, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo en el último día, en el día final. Y hay una expresión muy bonita y muy cruda al mismo tiempo, donde nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25 está quitando y apartando las ovejas de las cabras, ¿no? No sé si recuerdas esa historia. Y en la historia, nuestro Señor dice a las cabritas, apartados de mí, no los conozco, les dice. Oh, qué fuerte. Entonces las cabritas dicen, y Dios les dice, Jesús les dice, porque yo tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estaba desnudo y no me cubriste. Estaba enfermo y no me visitaste. Estaba en la cárcel y no fuiste a socorrerme. Entonces, hay un trabajo en el cual nosotros obramos en el hermano para mostrar caridad, misericordia. Pero Dios no dice, tú no crees en mí. Tú no creíste en mí, no tuviste fe en mí. La evidencia del juicio final va a ser nuestras propias obras, ¿no? Donde nuestro Señor ahí nos va a hacer ver si somos realmente sus hijos o simplemente estábamos, como dicen ellos, Señor, pero en tu nombre hicimos muchos milagros, dicen ellos. Señor, Señor, se atreven a decir 2 veces. Sí. En tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Apartados de mí, nunca los conocí. A la torre. ¿Por qué? Porque no hicieron esto. Entonces las obras están siempre jugando un papel muy importante en la salvación. Los méritos es aquella cosa que hacemos nosotros para poder, después de esa justificación previa, que pasa en el bautismo. Porque nosotros, Cali, a mí me enseñaron cuando estaba en el catecismo, que cuando yo fui bautizado por primera vez, todos mis pecados fueron borrados, hasta el pecado original fue aniquilado. Y ese momento yo era santo, perfecto y puro, para si yo moría o venía mi Señor, yo estaba con Él en el cielo. Entonces, sí hay una justificación por fe previa que es aplicada en el bautismo. Pero, ¿qué pasa después de eso? Es el problema. ¿Qué va a pasar después de eso? Pues hay una evidencia, unos frutos, un trabajo del Espíritu Santo, que la justificación y la santificación van de la mano siempre. De acuerdo. Y no podemos separar esto. Entonces el protestante es muy atrevido al decir que solamente creyendo, independientemente de las obras, él es salvado. Y exclusivamente ese texto que tú has citado de Romanos 10, donde dice, porque el que declare con su boca que Jesús es el Señor, es la bandera evangélica del día de hoy. Es como ellos se sienten salvos. Es el sacramento de salvación para ellos, ¿verdad? De acuerdo. Donde ellos están diciendo, yo ya declaré a Cristo, yo ya hice mi oración de fe, yo ya soy salvo de aquí para adelante. De acuerdo. Y piensan que por hacer una oración, una declaración, abrir la boca y decir, Cristo es mi Señor,
Ya. Vas a esa, pero qué diferencia que Cristo dice, aunque me digan Señor, Señor, no van a entrar al reino de los cielos. Wow, qué fuerte y qué claro sobre todo. Fíjate que yo ahorita me voy a atrever a comentar algo, no sé si por ahí vaya, pero a veces podemos entender las obras como cosas que hacemos. Pero yo ahorita estaba sintiendo en mi corazón y otra vez hablo desde mi ignorancia, hermanos. Si tú tienes fe y abrazas la palabra de Dios, el evangelio, lo que Cristo enseña, etcétera, etcétera, vamos a suponer que no hago ninguna obra, pero tú mismo ya no eres el mismo. O sea, el mismo amor se te tiene que notar. No sé si me explico. Como que lo estaba relacionando de esa manera. Tú te vuelves más sensible ante la necesidad del hermano. Te vuelves más sensible hasta la necesidad del mundo, voy a decir, ¿no? Entonces eso, de una manera u otra, te va a llevar a la acción, a actuar. Entonces, yo creo que voy a tratar de hacer las obras a un lado, que no lo voy a hacer, ahorita te vas a dar cuenta por qué. Es imposible tener un encuentro con Dios y no volverte susceptible al dolor ajeno, al dolor hacia la perdición del hermano. No sé si me explico. Claro que o sea, naturalmente, sin que lo busques, vas a hacer obras de caridad, de bien, las que decías ahorita, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí la importancia de demostrar de alguna manera que Cristo vive en nuestro corazón a través de las obras. O sea, otra vez, desde mi ignorancia, desde mi simpleza, ¿no? Pero es lo que voy entendiendo conforme vas compartiendo. Y sí, es muy difícil. Como dices tú, en el bautismo, sí, solo la fe. Adelante, en un momento que ya podías encontrarte con Dios, pero pues no solamente la fe, o no solamente decir Señor, Señor. No me acordaba de la palabra esa que dices de Mateo, no basta con que diga Señor, Señor. Y sí es cierto, no es como Señor, yo siempre estoy en la iglesia, yo siempre toqué en el coro. Pues sí, pero ¿y qué más? O sea, está fuerte. Fíjate, Cali, que el protestante diferencia mucho su justificación de la de nosotros, en un sentido. El protestante cree que Cristo murió por ti y por mí como un tratado legal ante Dios. O sea, Cristo es puesto para tomar tu lugar en prisión, que es el infierno. Pues nosotros como pecadores merecemos la ira de Dios, el fuego de Dios, y en su gracia y en su amor Dios nos da Jesucristo y es puesto por nosotros, en lugar de nosotros, para perdonar nuestros pecados y justificarnos. Pero esa justicia simplemente es un tratado legal donde Dios dice, bueno, el Cali, al ya creer en mí, le aplico la justicia de Jesucristo, que Cali merecía la muerte, pero ya creyó. Entonces Cali se le atribuye que su fe le es contada por justicia. Y se toman textos, claro, de Romanos capítulo 3, donde habla Pablo, que así como creyó Abraham, se le fue contado por justicia, ¿no? Estando incircunciso antes de ser circuncidado. Podemos tocar el tema después porque ya se nos está yendo el tiempo. Sí. Para poder aclarar ese punto, pero lo que quiero llegar es, con esto es muy importante. Algo que a mí me abrió los ojos también el tema de la justificación. Es que el protestante cree en una salvación intelectual, donde tú conoces el evangelio y al profesarlo, al creerlo, al aceptarlo, incluso se dice acepta a Cristo en tu corazón, ¿no? Al aceptar a Cristo tú, la fe, y tú ya eres salvado y perdonado. Pero el católico tiene que llevar a fuerza las obras. Claro. ¿Por qué? Porque el católico no solamente cree que es justificado y que Cristo murió por sus pecados en esa cruz, sino que también Cristo le proveyó el Espíritu Santo para transformarlo a través de los sacramentos. Exacto. Le dio regeneración, lo hizo nacer de nuevo y le dio la gracia del Espíritu Santo. Esto significa que en ti y en mí, Cali, existe y comparte nuestro Señor Jesucristo la naturaleza divina. Tú y yo tenemos y compartimos la naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Wow. Entonces, el cristiano está capacitado para la santidad. El católico está capacitado para llegar al cielo, para buscar la santidad, para buscar la piedad, para buscar el amor. Es por eso que nosotros esa fuerza es llevar las obras. Porque no basta simplemente que nos digan, ya en lo legal ya tú eres perdonado, no importa lo que tú hagas. Ya eres libre porque ya alguien pagó la deuda que tú tenías en la cárcel, ya la pagaron. Ya vino Jesús y le firmó el cheque al carcelero y ya saliste, ya eres libre. Y tú vuelves a caer en los mismos vicios, claro, aunque alguien pagó por ti. Con nosotros no.
se te da la capacidad, la renovación, la fuerza del Espíritu Santo y la ayuda de todos los sacramentos para llevarte a la santidad. Esa es la gran diferencia entre la justificación del protestante y la justificación que tiene el católico, ¿no? Amén, mi estimado. Y qué mejor manera de cerrar, la verdad, que con esta explicación muy clara, mi hermano. Ahora sí que el que tenga oídos, que oiga, está muy, muy claro lo que está compartiendo mi hermano Josué. Y pues luego continuamos con las demás porque pues el tiempo se nos está acabando. Claro que pero sí quisiera compartir algunos comentarios, Josué, del video anterior y de algunos videos que he estado subiendo. He estado haciendo unos clips y hay comentarios y quisiera empezar por uno muy atinado de esta señora o muchacha Isabel López, que dice: a ver, hermano, soy católica y disculpe, pero le sugiero que profundice en el conocimiento del nombre de Jehová para no errar, porque si hay escrito quién fue el que intentó ponerle vocales de las 4 letras del tetragramatón. Disculpe y Dios con usted. Yo creo que pues se vale, ¿no? Claro, o sea, sí. No sé si tuviste oportunidad de leerlo. Sí, que me comentaste, ¿no? Sí, inclusive ojalá no hubiera dicho quién fue porque no nos dice. Ay, hermana, ¿cómo se llama la hermana? Isabel López. Isabel López, si nos estás viendo, ojalá vuelvas a ver Identidad Católica. Ojalá nos hubieras dicho para ayudarnos, hermana. Darnos el link. Sí, claro que sí, y acepto que a lo mejor pude ser muy improvisto, porque está improvisando, porque como dije en el video a Carly, le dije no traigo los documentos, no traigo la información, me agarraron ahí con un tiro de curva, nuestro hermano Carlos, pero más o menos por ahí va el tema. Sí, no estabas tan errado. No estaba tan errado, y vamos a investigarlo. Me comprometo con la hermana Isabel, ¿se llama? Isabel. A investigar el tema concretamente y a decirlo aquí y exponerlo realmente como es, así en un paréntesis la próxima vez. Perfecto. Nuestra hermana Doris Yáñez dice: desgraciadamente, nosotros los católicos somos muy flojos para estudiar, hermanos, dice. Pongámonos las pilas, vienen tiempos muy difíciles para nosotros. Los amo en el amor de Jesús y María Santísima. Amén. Wow, ¿cómo la ves? Pues ese es un gran comentario. Muy honesto, muy sincero y muy humilde. Y tiene toda la razón. Nos falta mucho estudiar, nos falta mucho conocer nuestra fe, nos falta mucho inculcar a nuestros hijos en las verdades bíblicas y también del catecismo de la iglesia, ¿no? Dice el hermano Marvin: antes solo creíamos por fe, ahora tenemos que estudiar, porque el protestantismo toca la puerta y te empuja a leer las escrituras. Oh, qué atinado. Qué tiempos aquellos tan hermosos donde estaba la cristiandad viva y a todo color, donde no había protestantismo, pero ahorita es fundamental conocer tu fe, es fundamental. Dice Hugo Peralta: Pablo se encontró con imágenes de dioses falsos, ídolos por entre paréntesis, a los cuales esas personas adoraban y creían. Dios es un Dios celoso y lo aclara él mismo. María, los santos no son Dios, por lo cual no se está cayendo en idolatría. Ok, correcto. Buen aporte que nos ayuda a saber que la gente nos está poniendo atención, que nosotros que estamos en este proceso de conocimiento también. Vamos a leer pues uno de los graves. También tenemos. También hay que leer, los somos protestantes, y también reconocer si la regamos, porque no somos perfectos, claro que sí. Claro, sí, no pasa nada. Dice uno... La clásica, que no fue evangélico. Pues sí, hay muchos, podemos empezar por ahí. Hay muchos que dicen que no eras protestante, y que si lo fuiste, realmente no fuiste reformado. ¿Qué puedes compartir al respecto? Wow, pues me pegué 20 años de mi vida de oquis en vano, ¿no? Pueden venir a Ciudad Obregón. Vivo en Ciudad Obregón, les puedo decir cada una de las iglesias locales que estuve en Ciudad Obregón: bautistas, pentecostales y presbiterianas. Puedo traer, imagínate de traerte, todavía tengo, nomás para hacerlo oficial, tengo ahí la constancia de membresía, donde estuve como presbiteriano. La tengo ahí, no se la entregué a mi pastor, mi ex pastor. Ahí está, que pertenecí por un año a la INP, Iglesia Nacional Mexicana Presbiteriana, ¿no? Ahí te va una muy fuerte, mi estimado Josué. Y mira que no era mi intención, pero está fuerte esta. A ver. Dice: qué vergüenza para ese pastor saber que de su hogar sale un hereje. Qué fuerte, mi estimado. Porque comentamos, ¿no? Que bueno, y en el título, exacto, ¿no? En el título. Sí. Ese tipo no conoció la gracia de Dios. A la torre, o sea. Pues la católica no es cristiana pura, pues la católica es una mezcla de cristianismo con religión romana antigua, de la antigua Grecia.
Ahí está fuerte. lo que estamos hablando exactamente, ¿no? Ahí está claro la idea evangélica radical. Vamos a hablar de la radical, ¿no? Porque es una idea muy radical y que desgraciadamente viene más que nada del pentecostalismo. Y pues para el pentecostal sí es una tristeza, ¿no? Lo que pasó, que me haya salido de mi familia, de mi fe evangélica, pues claro, me pueden tildar de hereje. De acuerdo. Pues son muchos, mi estimado, muy positivos, la verdad. Dice otro por acá, White Angel, Ángel Blanco. Wow. Error, dice, sí hemos recurrido a la intercesión de los santos y de la Virgen. Los católicos sí creemos que el milagro se ha realizado, también por la intercesión de ellos. Pues eso no lo desmentimos, o sea, por la intercesión, no Así que es. ellos son, ¿no? Así es. O sea, yo no entendí bien la pregunta. Sí, no había dice, leído. así como Dios realizó su primer milagro en las bodas de Caná por intercesión de su madre, así lo creemos también nosotros. Quiero creer, Cali, que a lo mejor al decir error, se estaba hablando de los protestantes que erran al momento de creer que está mal tenerle intercesión a los santos. Ok. Porque a lo mejor fue para ellos el error, porque pues yo no recuerdo haber negado esta verdad, ¿no? De acuerdo, dice otro. Entonces díganme dónde el pueblo de Israel le rezaba a la serpiente de bronce o a los querubines. ¿Dónde decían querubín de la izquierda, ayúdame? Ay, Diosito santo. Todo. Bueno, independientemente, está muy bien eso, porque ya está, al menos ahorita, ya está aceptando nuestro querido hermano. Porque no nos metimos con el tema de la intercesión a los santos en sí, no nos metimos a fondo. Pero qué bueno, ¿quién es? Ya lo quitaste para decir ya su nombre. lo quité, la verdad. Bueno, el hermano que dio ese comentario, hermano protestante, ya estás un pasito más cerca de la fe católica. Un solo pasito al menos ya estás, porque ya has aceptado que podemos tener imágenes religiosas desde ahí. Y ya, si sigues viendo Identidad Católica, te invito. Mañana pasado vamos a tocar el tema de la intercesión de los santos en otro podcast. Claro que sí. Último, ya para irnos, mi estimado, dice Martín Terros. La secta de la idolatría católica romana tiene su propia armadura para no ofender a Satanás. Los cirios pascuales, los crucifijos, las medallas milagrosas, veladoras, reliquias de difuntos, cruz del buen pastor, agua que bendicen, hasta los curas homosexuales, hostias, rosarios, sol de lata, etcétera, etcétera, etcétera. Puro anticatolicismo del bueno. Qué fuerte, ¿no? Fuerte, no vale la pena ni comentar algo ahí. Sí, no, aquí lo que digamos no. Ni va a ser escuchado, ni va a ser recibido, sí. ni para refutar, ni nada, o sea. De acuerdo. Es crueldad ya. Pues, mis hermanos, la verdad que agradecemos la atención que han prestado al video anterior. Si este es el primer video que ves, te invitamos a que lo veas. Está muy interesante y sobre todo te invitamos a que comentes aquí. Si tienes algún punto que te gustaría, como dice Josué, que sea debatido, si algo de lo que dijimos, pues lo quieres refutar y quieres que le demos cabida, adelante. Nosotros no estamos cerrados a eso. Estamos totalmente abiertos a debatir siempre y cuando, pues, como decías ahorita al final, sea en un ambiente lo más respetuoso posible, ¿no? Ya cuando entramos a ofender, no tiene ni caso poner ese tipo de cosas, ¿no? Ponernos a discutir, con ese tipo de gente, porque realmente va a ser como un perrito que se sigue la cola y vamos a estar dando vueltas. Aquí el chiste es tratar de abrir la mente, tratar de entender lo que estamos diciendo y pues para nosotros los católicos pues desarrollar esa identidad católica y fortalecernos ante cualquier cosa que pueda venir y ponga a prueba nuestra fe, ¿no? Mi estimado Josué, pues alcanzamos a ver 2 solas, pero creo que si más o menos entiendo bien, pues son 2 de las más fuertes, ¿no? Entonces así yo creo que está bien, qué bueno que nos extendimos. Podemos seguir en otro podcast con más. ¿Con qué te quedas, mi estimado? ¿Cómo te gustaría concluir? Ya experimentaste el primer podcast que hicimos, lo que te dijeron, te tundieron duro, nos tundieron duro, como le quieras decir. Amén. No sé cómo te gustaría cerrar este segundo podcast, mi estimado. No, me gustaría decirles que no tocamos los textos que traje para poder ver lo que es la tradición, porque la manera en la cual la próxima podcast que hagamos de Identidad Católica vamos a tocar el tema de la Sagrada Escritura, ya con los textos en sí que nos ayudan en la misma Escritura a entender la tradición. Hay textos en el Nuevo Testamento que nos enseñan la tradición que puede que no lo estemos leyendo. Entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a profundizar un poquito más en aquellos textos que traje sobre Lutero, donde está hablando cosas
que modificó también con respecto a la sola fe que no tuvimos chance de tocar. Ok. Nada más comentar ese dato para que nos puedan seguir la próxima vez, hermano. Pues muchas gracias por estar aquí, por seguirnos, por apoyarnos. Les pedimos que tengan el favor de compartirnos, de darle like al video, de poder ayudarnos a que llegue este mensaje a más personas, y eso nos va a ayudar a nosotros también a prepararnos más, Claro. a poder también tener un deseo de venir con más necesidad, de poder aportar el mejor granito de arena que podamos. Y pues nos va a ayudar mucho que nos apoyes, que nos des like, que compartas el video. Humildemente te lo pide tu servidor, Josué Esquer. Amén, mi estimado. Y pues de igual manera yo te pido lo mismo, que nos apoyes. Este católico ignorante que no quiere ser protestante, por eso está aquí con mi hermano aprendiendo. No, mis hermanos, de una manera sencilla, defendamos nuestra fe. Defendamos nuestra fe sencilla. Y pues sigamos desarrollando esta identidad católica. Les mandamos un fuerte abrazo a todos. Ponnos en los comentarios lo que quieras. De alguna manera debatir con mi hermano, ¿por qué no? Se vale. Pongan en los comentarios por qué sí sola escritura, por qué sí sola fe, desde su perspectiva, y aquí nosotros nos arrancamos y compartimos un poco sobre por qué no, o cómo argumentar ante el argumento que ustedes den, ¿no? Así es. Les mandamos un fuerte abrazo, mis hermanos, Dios los bendiga, un abrazo, bye bye. Y defiende tu fe con identidad católica.